Bien, soy Alberto Urbina. Esta es la clase de Derecho Internacional Público, el tema del derecho de los tratados. Y continuamos con después de haber visto la coacción sobre el representante o sobre el Estado, que vimos que eran dos cosas distintas. La coacción sobre el representante de un Estado está en el artículo 51, el caso del señor Hacha, y Checoslovaquia. Y el artículo 52 es la coacción sobre el Estado mismo. ¿Cómo es esa coacción? Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Como al señor Hacha no pudieron convencerlo con la coacción física, entonces emplearon la coacción sobre el Estado, la amenaza o el uso de la fuerza. Hitler le dijo, si tú no firmas, en 5 minutos tomo este teléfono y estará la Luftwaffe, la Fuerza Aérea del Reich, sobrevolando Praga y la destruirá y no dejará piedra sobre piedra. Entonces, por supuesto, pues el premier Hacha firmó. Y entonces de esa manera desaparecía Checoslovaquia y se convertía en el protectorado alemán de Bohemia y Moravia. Es decir, es el mismo caso que hoy en día se obligue a un Estado a ratificar un tratado bajo amenaza de que si no le será lanzada una bomba atómica. Bien, luego tenemos la ilegalidad, que está en el artículo 53. Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración está en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. ¿De qué estamos hablando? De jus cogens, ¿verdad? Si un tratado nace en oposición a una norma imperativa de derecho internacional general, es nulo. Ahora el punto 10, la terminación y suspensión de los tratados. Las causales de terminación y suspensión y la norma general están a partir del artículo 42. El artículo 42, que está la norma general, señala en el párrafo 2 que la terminación de un tratado, su denuncia o retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente convención. Y la misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. La primera de las causales es la voluntad de las partes, que está en el artículo 54. El artículo 54 señala que la terminación de un tratado o el retiro de una parte podrá tener lugar A, conforme a las disposiciones del tratado, o B, en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. Mira, el principio fundamental del derecho internacional de la voluntad de las partes. La segunda causal es la reducción de las partes, el artículo 55. Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado disponga otra cosa. Veamos la propia convención. En el artículo 84 se señala que la convención entra en vigor el 30º día a partir de la fecha en que se haya depositado el 35º instrumento de ratificación, es decir, con 35 estados partes en ella. ¿Qué pasa si a lo largo de los años empiezan a retirarse algunos estados y quedan 20 o 25? No pasa nada. Sigue vigente la convención. El siguiente es la denuncia o retiro, el artículo 56. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo no podrá ser objeto de denuncia o retiro a menos A, que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o retiro, o B, que el derecho de denuncia o retiro puede inferirse de la naturaleza del tratado. Una parte deberá notificar con 12 meses por lo menos de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1. Este último parágrafo es muy interesante porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en un caso, por cierto, en una audiencia relativa a Venezuela, que esta norma de los 12 meses de antelación como anuncio
es una norma consuetudinaria, hasta un Estado no haya ratificado la Convención de Viena, como es el caso de Venezuela. Luego tenemos el artículo 57 al 59, la suspensión de la aplicación. Dice el 57, la aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte determinada, A, conforme a las disposiciones del tratado, y B, en cualquier momento por consentimiento de todas las partes previa consulta con los demás estados contratantes. El artículo 58 señala que dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado temporalmente y solo en sus relaciones mutuas. A, si tal posibilidad está prevista por el tratado, o B, si tal suspensión no está prohibida por el tratado a condición de que no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado y no sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Ustedes se dan cuenta que siempre el objeto y fin es el que mediatiza todo. El artículo 59 señala que se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rija por ese tratado, o si las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no puedan aplicarse simultáneamente. El principio general de la ley de que lex posterioris deroga a prioris, la ley posterior deroga a la anterior, ¿verdad? Muy bien. Otra de las causales de terminación o suspensión es la violación del tratado, que está en el artículo 60. El artículo 60 señala que una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra parte para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente. Una violación grave por una de las partes facultará a las otras partes procediendo de acuerdo unánime para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente o darlo por terminado, sea primero en las relaciones entre ellas y el Estado autor de la violación, o dos, entre todas las partes. B, a una parte especialmente perjudicada por la violación para alegar esta como causa para suspender la aplicación total o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado autor de la violación. Y C, a cualquier parte que no sea el Estado autor de la violación para alegar la violación como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente con respecto a sí misma, si el tratado es de tal índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado. Párrafo 3. Para los efectos del presente artículo constituirán violación grave, dos puntos, A, un rechazo del tratado no admitida por la presente convención, y B, la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto y fin del tratado. La siguiente causal es la imposibilidad subsiguiente, que está en el artículo 61. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él, si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como causa para suspender la aplicación del tratado. Si la imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse, la imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por una de las partes como causa para dar por terminado el tratado, retirarse de él o suspender su aplicación, si resulta de una violación por la parte que la alegue de una obligación nacida del tratado o de otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte. Es decir, si es el autor de la violación mismo el que quiere dar por terminado, no puede alegarla. Cuando hablamos de esta causal del artículo 61, la imposibilidad subsiguiente y el primer párrafo que habla de que si resulta de la desaparición o destrucción definitiva de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado, yo siempre pongo un ejemplo escatológico. Vamos a suponer un tratado entre dos o más estados para desarrollar agrícolamente una pequeña isla. Bueno, si ocurre un tsunami y se traga la isla, obviamente ya no se puede desarrollar agrícolamente la isla porque no existe, ¿verdad? Se ha desaparecido el objeto del tratado. Bien.
Después tenemos como causal el cambio de circunstancias, el artículo 62. El artículo 62 es la famosa teoría de la imprevisión. Dice, un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes, no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, a menos que, dos puntos, letra A, la existencia de esas circunstancias constituye una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado, y B, que ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado. Párrafo 2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él si el tratado establece una frontera, o B, si el cambio fundamental resulta de una violación por parte de quien la alega de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado. Párrafo 3. Cuando con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes puede alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como causa para suspender la aplicación del tratado. Esto es la famosa teoría de la cláusula rebus sic stantibus, o teoría de la imprevisión. ¿Qué señala esa teoría? Esa teoría señala que un cambio esencial en las circunstancias de hecho que contribuyeron a la conclusión de un tratado pueden dar lugar a la caducidad del mismo, o al menos afectar la fuerza obligatoria de ese tratado, ¿no? Es decir, se supone que los tratados se concluyen bajo condición de que las cosas no varíen, o al menos que no varíen significativamente, ¿no? Rebus sic stantibus, eso es lo que significa que las cosas se mantengan como están en latín, ¿no? Ahora bien, si las causas, si las circunstancias, que han llevado a la celebración de ese tratado y que constituyen la base esencial que llevaron a la celebración de ese tratado, han cambiado de una forma drástica, de una forma fundamental, de una forma esencial para las relaciones entre las partes, entonces se considera que cesaría la obligatoriedad. El ejemplo que doy es venezolano, cuando en los años del presidente Jaime Lucinchi, finales de los 80, ya había ocurrido el llamado Viernes Negro, de devaluación extrema de la moneda. El gobierno siguiente, que fue el de Jaime Lucinchi, consideró que ya Venezuela no estaba en condiciones de seguir cumpliendo con el pago de la deuda externa de la manera en como había sido convenido en su momento. ¿Por qué? Porque se había producido un cambio fundamental en esas circunstancias, ¿no? Entonces, se logró que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y algunos otros entes financieros externos se sentaran con el gobierno venezolano para renegociar la deuda externa. Y el principal argumento de Venezuela fue esta teoría, la teoría de la imprevisión, el cambio esencial, fundamental en estas circunstancias. Muy bien. Entonces, llegamos hasta acá y en la próxima parte hablaremos de la ruptura de relaciones diplomáticas y la guerra.